Bien, vamos a pasar a la segunda parte de la clase. En esta parte vamos a revisar las técnicas y estrategias que nos faltó revisar la clase pasada. Recuerden que hasta ahorita hemos visto algunas cuestiones generales sobre envejecimiento, hemos visto los principios, digamos, de la evaluación. La clase pasada, el video pasado, el de las pruebas de tamizaje, de alguna manera es el cierre de la parte de evaluación y comenzamos a ver ya algunas de las técnicas y estrategias, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es terminar de ver las que se aplican en el envejecimiento normal, el deterioro cognitivo leve, la demencia temprana, incluso moderada, y también algunas sugerencias para las demencias más moderadas y severas. Esta es una técnica posterior a las que habíamos visto sobre los entrenamientos en memoria y demás. En este caso, estas técnicas van a ser aplicables para pacientes con un perfil subcortical o no amnésico. Acuérdense la distinción que hicimos en clase respecto al perfil amnésico o cortical, ¿no? O sea, el cortical que va degenerando justamente inicialmente de regiones corticales y eso va afectando de inicio memoria y otros procesos cognitivos y aquellos que son subcorticales, en donde lo que más vemos afectado son las funciones ejecutivas, la atención, la velocidad de procesamiento. En este caso, estas estrategias son mucho más empleadas para pacientes con alteraciones vasculares que tienen disfunción ejecutiva. Estas estrategias son de organización, planeación y cumplimiento de metas. Esto lo pueden encontrar en uno de los manuales que publicamos en el instituto con más detalle. Y la idea aquí es que podamos tanto planear las sesiones como buscar que en casa o en el centro de día donde ellos estén haya siempre esta organización, ¿no? Que tengamos un inicio que implica la preparación del paciente para realizar el entrenamiento, que haya un desarrollo en donde el desarrollo va a irse monitoreando, primero externamente y luego la idea es que lo haga él mismo, y luego una conclusión donde se va a corroborar que la actividad sugerida sí se realizó y que el paciente o la persona sea capaz de valorar cómo lo hizo. Es decir, lo que estamos valorando ahí son los aspectos metacognitivos o los aspectos de verificación. ¿Sale? En la cuestión de inicio, lo que vamos a buscar es que la persona nos pueda anticipar, por ejemplo, el tiempo que le va a tardar a hacer una actividad, el material que va a requerir, si la va a terminar o no incluso. Una sugerencia es que siempre que planteen una actividad para los programas de intervención, siempre es una actividad que se pueda concluir para que podamos llevar a cabo estos 3 puntos. Este es un ejemplo de cómo podríamos trabajar, que en realidad, como ven, no es nada nuevo, no es nada del otro mundo, pero sí vale mucho la pena que se esté sistematizando constantemente para que entonces el paciente lo pueda ir generalizando o se pueda ir apropiando de la estrategia. Entonces, en este caso vemos el registro realizado antes de iniciar la estimulación. Podemos decir, por ejemplo, bueno, hoy le propongo estas 3 actividades, ¿no? Laberintos. ¿Y qué vamos a utilizar? Bueno, pues mire, vamos a utilizar el libro de trabajo, un lápiz y un reloj. Anótelo ahí, ¿no? Más o menos cuánto tiempo cree usted que lo vamos a hacer, ¿no? Pues 10 minutos, de acuerdo. Y vamos a dar espacio también a poner el tiempo real. Ujú. En esta técnica en realidad está en algunos artículos de Tirapu. Quien no ha leído a Tirapu, entonces sería una sugerencia para que le den continuidad a la revisión de este tema. Y por ejemplo, adaptando sus estrategias, en el hospital nos tocó trabajar con un paciente que lo que hacíamos adicionalmente es poner no solamente de las actividades del día, sino de las actividades que él tenía, por ejemplo, para el mes, y poníamos una columna de importancia y otra de prioridad. Esto es importante para los pacientes porque entonces no solo son las actividades en función de lo que uno le va proponiendo, sino que les va generando un significado, ¿no? El poder hacerlo primero porque me es más grato, o lo hago primero porque es más difícil, o lo hago primero porque es más urgente. Ujú. Entonces, esas columnas adicionales se pueden trabajar sobre todo cuando se hace la planeación de actividades para la semana o para el mes. Ujú. Para la sesión podemos hacer algo más acotado, en donde vamos a poner la actividad, el material, el tiempo estimado y el tiempo real. ¿Cuál es la manera de trabajarlo? Pues simplemente al principio hacer este listado y tener la hojita a un lado para que una vez que vaya terminando o concretando las actividades, vayamos midiendo y escribiendo ahí, registrando el tiempo real que se tardó. Estos son los pasos sugeridos para realizar las tareas. Primero vamos a identificar la tarea que debo realizar. Eso en neuropsicología se hace mucho porque es el concretar el objetivo, es el introducirnos a la tarea. Vamos a escribir los pasos para hacer la tarea. Esto por eso les digo, se trabaja mucho en pacientes que tienen estas fallas para planear, para anticiparse, para monitorear si lo que están haciendo era lo que tienen que hacer o ya se nos dispersaron del objetivo de la tarea. Se van a ejecutar los pasos, vamos a pedir que vaya frenando o que vaya parando a lo largo de la sesión para que vaya revisando si se están cumpliendo.
Si todo está en orden, se va a finalizar. Si hay errores, los vamos a escribir para ver dónde pudo haber ido el error. Vamos a continuar los pasos hasta concluir, se concluye y al final se hace una revisión de final. Digamos, este procedimiento es aplicable a actividades cotidianas, por ejemplo, preparar un sándwich, una quesadilla, algo que implique cierta serie de pasos, o a una actividad de estimulación, por ejemplo, colorear una mandala de afuera hacia adentro, ¿no? O sea, que vayamos llevando una sistematicidad o que trabajemos con una torre de Hanoi, por ejemplo, todo este tipo de actividades complejas pueden ir apoyadas con este procedimiento. Otro rubro importante y pues claro que muy útil son los juegos y pasatiempos porque nos van a permitir estimular de manera constante y recreativa la atención, la memoria, el lenguaje, las nocias, las funciones ejecutivas, la autorregulación emocional, ¿no? Como esta frustración, esta sociabilización, este manejo de turnos, la teoría de la mente, la empatía. Y bueno, una ventaja es que pueden hacerse de manera grupal, individual e incluso ahora pues ya usamos recursos digitales como las tabletas o los celulares, ¿no? Hay que considerar que el objetivo del juego vaya en concordancia con las alteraciones del paciente. Por ejemplo, si yo le doy al paciente un memorama, pero su falla es en realidad más disejecutiva, quizás no va a tener tanta utilidad, ¿no? Tanta viabilidad. Hay algunos juegos, por ejemplo, uno que se llama Test de los Reflejos, que de hecho ese sí es de los pocos juegos que yo tengo ya ahora acá en el celular, y que por ejemplo, me es muy útil para trabajar velocidad de procesamiento, me es muy útil para trabajar, por ejemplo, velocidad de reacción, concentración. Entonces, por ejemplo, se puede descargar creo que en tabletas y es muchísimo más útil porque es más grande. Entonces, ese tipo de recursos nos es útil para las primeras fases de intervención, donde lo que tú buscas es optimizar la concentración, optimizar la velocidad con que está procesando los datos. Eh, Hay que considerar las adaptaciones. Por ejemplo, los juegos de mesa son muy sencillos de adaptar porque todo está materializado, a diferencia de algo digital, pues que ya viene así, ¿no? Entonces el paciente tiene una severidad moderada, o sea, si ya es una demencia leve, moderada, ya es moderada la demencia o es más severa, pues claro está que lo digital quizás no nos va a ser tan útil como lo material, lo físico. Aquí habría que adaptar los niveles de complejidad. Entonces aquí acuérdense que la lógica siempre es de lo más elemental a lo más complejo. Cuando es un memorama, trabajamos con dos, tres pares para que gradualmente vayamos identificando la mejoría, el dominio y entonces vayamos aumentando la complejidad. Eso es muy importante desde el punto de vista emocional también, porque claro, si el paciente al principio le ponemos algo muy complejo y no lo logra hacer, pues va a tener la percepción de que no puede hacerlo, se va a frustrar y probablemente ya no va a seguir intentándolo. En cambio, cuando trabajamos, por ejemplo, las loterías y entonces trabajamos desde el principio, o sea, trabajamos con pocos estímulos o trabajamos desde el principio con poquitos estímulos y luego los vamos aumentando. Cuando se trabaja así, entonces en esos casos es más fácil que el paciente vaya percibiendo que va dominando la tarea y entonces eso le va dando la sensación pues de eficiencia, de utilidad y bueno, eso emocionalmente es un recurso muy útil que tendríamos que aprovechar. Los apoyos adicionales son muy útiles. Por ejemplo, hay pacientes que tienen un problema de memoria tan importante que incluso aunque le acabo de explicar las instrucciones o las reglas del juego, las olvida. Entonces, por ejemplo, aquí tener lápiz y papel para que él tome nota, pues puede ser un recurso compensatorio que nos va a permitir llevar a cabo la actividad. Y aquí pues hay que ver la pertinencia de emplear de veras el trabajo de manera grupal. Por ejemplo, la gente que trabaja como ustedes, algunas de ustedes que trabajan en grupo, pues claro que no van a poder trabajar individual. Entonces, en ese caso, la sugerencia, por ejemplo, es ir notando más o menos cuál es la dificultad de cada una de las personas y en función de eso dar adaptaciones o permitir que se suba la complejidad o se disminuya. Por ejemplo, en un centro social donde íbamos que les daban gimnasia cerebral, yo les pedía a las pacientes que pidiera a sus maestras de gimnasia cerebral que le dieran más recomendaciones y más juegos o más tareas para la memoria, ¿no? O para la atención. Y entonces, pues las maestras, en este caso ustedes o las monitoras, pues van dando tareas específicas o les van pidiendo cosas específicas en función de eso. Y lo inverso, ¿no? Si el paciente tiene mucha falla de memoria, pues claro que no le voy a pedir a esa persona que me recuerde el nombre de todos los del grupo, porque claro, esta que va a fallar y se va a frustrar. Entonces aquí un poco se refiere a esto, a que monitoreemos las cuestiones grupales, o sea, qué tan pertinente es que sea grupal, que sea por pares nada más o que sea individualizado. Hay pacientes los más moderados que ya tiene que ser un trabajo uno a uno porque de otra manera pues no tiene tanto alcance.
Bien, vamos a trabajar también que los juegos tenemos que contemplar. Esta es una actividad que no se las voy a pedir porque pues no es tan sencillo de repente ya revisar cada uno de los trabajos, además de lo que ya les voy a pedir, pero sí les sugiero que en la medida de las posibilidades, a lo mejor no en físico, tan didácticamente, pero sí contemplen cuando ustedes proponen un juego, cuáles son los objetivos a nivel cognitivo, es decir, ¿qué me permite este juego? Por ejemplo, la lotería, claro que me va a permitir mantener la concentración, me va a permitir la escucha activa, me va a permitir el juego de a lo mejor de memoria de trabajo porque estoy manteniendo información, ¿no? Me va a permitir reconocer la imagen que me están diciendo, planear si quito los frijolitos o los pongo, cosas por el estilo. Y aquí en las observaciones, entonces la intención, por ejemplo, es evitar en las observaciones en su tabla, lo que yo les sugiero es que puedan comentar o discutir, ¿no? Con alguien o ustedes mismas, poner cuáles son las consideraciones que yo tengo que contemplar cuando pongo en marcha este juego. Por ejemplo, una lotería en un grupo de adultos mayores donde más de dos están teniendo dificultades auditivas importantes, pues claro que tengo que hacer adaptaciones o hablar más fuerte o trabajar mucho la dicción para que puedan seguir el juego pese a que tengan esas dificultades. Y respecto a los pasatiempos, pues también ya afortunadamente mucho se sabe que sí tienen una función neuroprotectora. Entonces, por ejemplo, los crucigramas se ha identificado una gran influencia en los aspectos verbales, en los aspectos lingüísticos, y los estudios a largo plazo nos han dado como información que llegan a retrasar el curso del deterioro hasta de 2 años y medio, lo cual pues claro que es una pauta nuevamente no tanto para, no solo para la enfermedad, sino en la adultez normal, ustedes que son de alguna manera difusoras de esta información, pues es importante darlo a conocer. El sudoku, que pues bueno, a muchos no nos gusta, pero hay mucha gente que ahora es muy fan de este tipo de actividades, pues nos va a permitir también una serie de aspectos cognitivos, ¿no? Nos va a permitir no solamente desde el punto de vista matemático, sino incluso desde el punto de vista del pensamiento, ¿no? El uso del razonamiento para llevar a cabo pues la serie de operaciones que se están requiriendo. Los juegos y pasatiempos son sugeridos básicamente para todos, incluso para los adultos jóvenes, ¿no? Y ya saben que en los casos de demencias con más afectación, pues aquí es donde se sugiere el apoyo de familiares y cuidadores. Voy a concluir este video porque por los tiempos que me dan estos videos y el siguiente vamos a trabajar y les voy a explicar un poco las sugerencias específicas para las demencias moderadas y severas, que en realidad fue uno de los puntos que trabajamos allá en clase, ¿no? Cuando discutimos qué hacer con este paciente, que de repente cambia la rutina, que de repente le estamos pidiendo hacer cosas nuevas y tiene cambios conductuales, cuáles van a ser las sugerencias para esos casos.